Bueno, señoras y señores, y como les habíamos anunciado, le damos una cordial bienvenida al doctor Félix Iglesias, quien es precisamente médico infectólogo pediatra, pero también un hombre activo políticamente, porque es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y también tiene que ver con todo lo que es la parte comisionada con los temas de relaciones internacionales de ese partido. Así que le damos esa cordial bienvenida, doctor. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por invitarme a este programa. Sí, para nosotros es un gran placer, doctor. Doctor, usted es muy completo y habrá que aprovecharlo durante el programa en distintos aspectos, pero podríamos iniciar con uno que podríamos decir que siempre está presente en la República Dominicana, pero que tiene sus etapas pico, como es el caso de los temas de salud y la realidad del dengue en la República Dominicana. ¿Qué pasa en la República Dominicana que nosotros vemos que en vez de ir evolucionando en materia del trato y de la mitigación de lo que es el dengue en el país, lo que vamos involucionando? O sea, ¿cómo podríamos analizar esto? Mira, el sistema de salud de la República Dominicana está estancado por muchos años y tiene una razón fundamental. Lo que se le asigna al Sistema Nacional de Salud en el presupuesto de la nación es muy bajo, es de los más bajos de América Latina. Sí. El año que recién finalizó, 2018, el presupuesto de salud fue, solamente se gastó el 1.8 del PIB, del Producto Interno Bruto. Cuando los países del área muy similares a nuestro andan por el 7% del Producto En materia de Interno salud. Bruto y otros por el 4%. Sí. Nosotros tenemos el 1.8. Con la desgracia de que lo asignado presupuestariamente se le retiró más de 5.000 millones de pesos para otorgárselo a Punta Catalina. Tú me dirás, ¿Cómo? O sea, que el tema... Punta Catalina es importante, sí, pero más importante es la vida. Claro. Y la vida es con un mejor sistema de salud. Entonces, mientras los gobiernos, no importa el que sea, mantengan la salud con un bajo presupuesto y sin una organización adecuada, los problemas de salud se van a repetir permanentemente. Dengue, tuberculosis, VIH, SIDA, cualquier problema se va a mantener. La mortalidad materna de la más alta de América Latina, la mortalidad infantil de la más alta de América Latina, porque no hay una organización adecuada del sistema, no se hace nada. El gobierno del 2000 al 2004 hizo un intento que realmente modificó el obsoleto Código Trujillo de Salud por una Ley General de Salud y creó por primera vez la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero si tú no respetas las leyes, tú podrás escribir la mejor ley. Todos los libros, ¿verdad? La mejor ley. Pero si tú no la respetas, no la haces cumplir, entonces estamos en lo mismo. Sí. El sistema de seguridad social ahora lo quieren modificar en el Congreso, pero no lo han implementado en su totalidad. Aquí no se ha aplicado todavía. No se ha aplicado, porque la ley dice que hay 3 componentes: el contributivo, que es el trabajador formal; el contributivo subsidiado, que es el trabajador informal, o el profesional libre, un abogado o un médico, que no tiene derecho actualmente a la seguridad social porque ese componente nunca lo han iniciado. Y luego está el componente subsidiado, que es el que está por debajo de la línea de la pobreza. Pero han confundido los roles y ese componente contributivo subsidiado no se ha aplicado. Por otro lado, la ley ordena la desconcentración de los centros de atención a las personas, los hospitales, por ejemplo. Pero lo que se ha hecho es 2 ministerios de salud paralelos: el Ministerio de Salud con el ministro y el Servicio Nacional de Salud
con un director general, pero que no ha hecho el trabajo que le corresponde al Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque ya los hospitales deberían de tener cada uno de los centros de atención, un consejo de administración, y ese consejo de administración, con personería jurídica propia, independiente, debe de designar el director médico y el director administrativo. Pero se sigue haciendo lo mismo. Pero doctora, a mí me gustaría una preguntita, así, ¿verdad? Con relación a ese tema de que usted dice que hay dos ministerios ahora, o sea, que la ley en vez de venir a regularizar lo que vino fue a dividir y no a eficientizar en el servicio. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí, por ejemplo? Que uno y otro en la actualidad se boicotean el trabajo y eso le afecta directamente a la persona que tiene que ir por un servicio de salud en la República Dominicana. No sé si se boicotean el trabajo porque deben de tener funciones y objetivos diferentes, pero no está funcionando como la ley lo ordena que funcione. Y por otro lado, tampoco se ha sectorizado ni regionalizado la salud. Sí. Por otro lado, seguimos teniendo un sistema bastante obsoleto donde no hay registro de firmas de los médicos, de las enfermeras. O sea, tú puedes hacer un garabato y decir que esa es el doctor Jesús Feri. Sí. Y ahí no hay registro. Sí. No hay una numeración. Todavía tenemos el obsoleto exequatur, que lo promulga el Poder Ejecutivo. Pero el exequatur mío es el mismo número del exequatur de un abogado, de un agrónomo o de un veterinario. Entonces, o sea, sin ninguna diferenciación. Sin ninguna diferenciación. Tenemos una pasantía que es lo más absurdo de la vida, porque ¿cómo va a ser que para yo que estudié medicina, que me gradué en la universidad, tengo que hacer un año de pasantía para yo poder ejercer legalmente en el país? Pero te envían a un lugar en el interior o en la frontera, donde tú diagnosticas, examinas y tratas y recetas. Es decir, tú estás ejerciendo. Pero supuestamente está haciendo una pasantía. Supuestamente está haciendo. Eso es absurdo. O sea, que aquí se le da autorización y se le pone autoridad al médico aún todavía sin haber concluido sus estudios. Exacto. En un proceso... Exacto, porque no hay ningún tipo de supervisión. Se supone que una pasantía es que tú comienzas a funcionar, pero con una supervisión. Pero si no hay supervisión, quite la pasantía y nómbrelo como médico. Okay. ¿Verdad? Entonces... hay que hacer muchas cosas en salud, pero obviamente que todo eso requiere de un aumento en el presupuesto. La vigilancia de las enfermedades prevenibles, sí, ¿verdad? De la promoción de la salud, la prevención de enfermedades. Son renglones que cuando tú ves la ejecución del presupuesto anual, lo poco que se le otorga para la prevención y promoción de la salud, realmente una tercera parte de lo designado es que se ejecuta. Sí, así es. Entonces tú tienes que ahora mismo estamos ya dentro de una efervescencia del dengue que lo anunció la Organización Panamericana de la Salud, que iba a pasar en América Latina y sobre todo en el área de Centroamérica y del Caribe, y ya lo estamos viendo, pero tú no ves un programa como este que tenga un anuncio del Ministerio de Salud Pública eso no, diciendo que hay que prevenir los criaderos de mosquitos. en lo absoluto. Porque antes decíamos que los mosquitos se proliferaban en las épocas de lluvia. Exacto, eso es muy importante. Pero esa ahora realidad. ¿Y ahora por qué tenemos proliferan eso? porque cuando no hay agua, como está ahora, hay una crisis de agua y de sequía, entonces la gente almacena agua. Y en el almacenamiento del agua están los criaderos de mosquitos. Por lo tanto, tú tienes que hacer una promoción de cómo se previenen los criaderos de mosquitos. Si usted tiene un tanque en su casa
donde está conservando agua Sí. para las necesidades propias ¿No? de un Y hogar. frente a la escasez que tenemos, o sea, Entonces usted obviamente tiene eso que va a ser una empapar un necesidad. paño, empapar un paño con cloro Sí, y pasárselo a las paredes del tanque, sobre todo en la superficie donde llegue el agua. sí. ¿Por qué? Porque la mosquita pone los huevos ahí, y si hay cloro en la pared del tanque, los huevos no se pegan y por lo tanto no hay reproducción, No hay reproducción. ¿verdad? Pero eso hay que decirlo una y mil veces. Porque pareciera, o sea, según su parecer, sobre todo como médico y tomando en cuenta ese análisis que hace, pareciera como que para las autoridades esto no es un tema, o sea, de emergencia constante, sino que parecería un tema olvidado. Porque yo tengo 1000 años que yo no veo nada que tenga que ver con temas Absolutamente. de prevención. Y todos los días nacen gente. Sí, Todos los días los niños se hacen adultos. Entonces, la promoción de la salud tiene que ser permanente. Y no todo el mundo capta el mensaje en la primera vez. sí, Hay veces que lo tienen que captar con varios mensajes claro. que se va captando. Eso es educación para la salud. Que ahí es donde debe de también invertirse dinero para Sí. ese tipo de cosas. Que en eso parece que no estamos. Y por lo tanto, hasta que un gobierno no tenga la conciencia de que hay que mejorar la salud, pero verdadera, con una organización vertical de todo el sistema de salud, vamos a tener los mismos problemas siempre. Y cuando hablamos, por ejemplo, doctor, de tener los mismos problemas siempre, aparenta tener un pico más alto el dengue en este año en la República Dominicana, según las mismas estadísticas que tiene el Estado con sus reportes que dan de la semana epidemiológica, Sí. El reporte que dan de manera semanal. En el caso particular, ¿qué nosotros podemos entender que se espera? Sobre todo tomando en cuenta de que una vez más personas enfermas, entonces el mosquito que pica a una persona enferma, también transmite igual la enfermedad. O sea, ¿qué podríamos esperar en este año? Y no, en este año podríamos esperar mucho más dengue grave que años anteriores. ¿Por qué? Porque hay una teoría de Halstead, un investigador, Sí, que dice, o que dijo, pero se mantiene, de que cuando te pica un mosquito o una mosquita, porque es la mosquita la que pica, que te chupa la sangre y te introduce el virus, te pica y te deja un tipo de dengue. Hay 4 tipos de dengue diferentes. sí, El 1, el 2, el 3 y el 4. Y vamos a suponer que en este año esté circulando el tipo 1. Pero el año que viene está circulando el tipo 3. Si ya tú tienes anticuerpos contra el tipo 1, que ya no te va a volver a dar dengue tipo 1, ya no repetiría. no te repetiría el 1, pero todavía tú estás expuesta a 3 enfermedades por dengue más, el 2, el 3 y el 4. Pero si ya tú tienes anticuerpos contra el 1, cuando te pica otro serotipo, Sí, la reacción de tu cuerpo puede ser magnificada. Y ahí es que viene el dengue grave. y la complejidad. Y exactamente, Sí. las complicaciones. Por lo tanto, uno espera que si hay dengue, va a ser cada vez más problemático tratar dengue. Y en el hospital Robert Rick Cabral están llegando alrededor de 10, 12 niños con sospecha de dengue todos los días. Sí. Y hay unos 15 niños internados en la sala de dengue. Por lo tanto, ya comenzó la actividad de dengue, pero no vemos la actividad de la prevención y la promoción de cómo prevenir los criaderos de mosquitos. Cuando usted me dice, doctor, ahí que ya en el Robert Reed se comienza, y es el hospital de referencia infantil. Es el termómetro de las enfermedades en pediatría. En pediatría en la República Dominicana. En el caso particular, si vemos eso, de que ya comienza a aumentar, yo pregunto ahora, usted sabe que siempre aquí decimos, bueno, porque para ciertos meses podríamos sentir un poco más y se incrementa más, o sea,
¿Sigue siendo así en la República Dominicana el dengue y ese tipo de enfermedades? O sea, que sí siguen siendo, como usted dijo, en diferentes tipos degenerativas del mismo dengue. ¿Siguen teniendo esas etapas reservadas o ya no tienen esas etapas reservadas? No, ya no, en cualquier mes puede ser, porque ya no era mes de lluvia o de sequía. Ahora, si hay sequía, se almacena agua, y si hay lluvia, el agua está por donde sea. Sí, está Y estancada. como decía un eslogan, en cada charquito crece un mosquito. Sí. Por lo tanto, Bueno, si tú almacenas agua, sí. se va a criar mosquitos. Y si no la almacenas y está por todos lados, va a haber mosquitos. Por lo tanto, hay que hacer una prevención a través de la promoción de la salud. Claro, claro. Doctor, y a mí me llama también mucho la atención y obviamente uno como periodista al fin siempre está como hurgando y buscando lo que uno ve que ellos, las mismas autoridades te pueden revelar. Y a mí me choca mucho el tema de ver que en la República Dominicana se están dando tantos casos, a mi entender muchos, porque eso estaba muy reducido en el país, de malaria también en la República Dominicana. Y creo que vi también otro tipo de virus que se están expandiendo en la República Dominicana, pero me llamó mucho la atención el virus de la malaria. Bueno, mira, la malaria, que es el paludismo. Exacto. La gente cree que son dos entidades diferentes, la misma. Es la misma. Malaria o paludismo. La única isla del Caribe con paludismo es la Hispaniola, o la Española. Sí. Porque tenemos Haití y la República Dominicana. Y Haití es el país más pobre de todo el continente latinoamericano y por lo tanto su sistema de salud es más deficiente que el nuestro. Y fíjate que el de nosotros es deficiente Sí. por la baja inversión y la desorganización del sistema. Lo que quiere decir que tanto en Haití como en la República Dominicana hay malaria. Y en Haití hay más malaria que nosotros. El problema de ese tipo de enfermedad es que hay que hacer un tratamiento binacional. O sea, nosotros no podemos hacer una programación para reducir la malaria si Haití tampoco hace la programación de reducir la malaria. Tenemos que hacer un acuerdo binacional y enfocarnos en reducir la malaria. Tengo entendido que hay un fondo de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud para atacar la malaria en la isla española. Pero todavía yo no lo he visto funcionar. No acaba de arrancar. ¿Verdad? Y por otro lado tenemos la grave crisis que hay en Venezuela, una crisis política, económica y social, que al parecer se han descuidado con el sistema de prevención de enfermedades y por lo tanto Venezuela ha exportado a los países fronterizos enfermedades que estaban controladas. Y una ¿Cómo cuáles? Bueno, la malaria es una. Sí. Ha habido una epidemia de malaria tremenda en Venezuela y nosotros que recibimos venezolanos, tenemos unos 200.000 venezolanos que han salido por esa grave crisis. Sí. También hemos tenido venezolanos con malaria que la han traído de Venezuela. Pero también en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, que son fronterizos con Venezuela y son las regiones más apartadas de los países, la región fronteriza. Sí. Igual que aquí con Haití. Con Haití. Entonces ahí, cuando cruzan y hay una disminución de vacunación, por ejemplo, de sarampión, que entonces ha habido brotes de sarampión en las regiones fronterizas de esos países, porque las regiones más alejadas, donde no hubo una buena cobertura, sí. Pero si Venezuela exportó el sarampión, entonces sí, continúa. Se expande. Eso sí. ha pasado. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos vamos a analizar también esa parte de lo que son las decisiones políticas de la República Dominicana, pero sobre todo frente al mismo contexto internacional que nosotros tenemos, mirando la realidad de nuestra
crisis fronteriza con Haití, pero también de la crisis real que tiene Venezuela, para la cual los presidentes tanto de Estados Unidos, de República Dominicana y otros países han sostenido una importante reunión durante esta semana, pero también vamos a vincular y analizar ese aspecto con la realidad política que lleva la República Dominicana de cara al 2020. Así que hacemos una pausa de publicidad y cuando retornemos analizamos estos puntos.